Bueno, chicos, sigamos. Estamos otra vez listos. Bien. Entonces, vamos a hablar nosotros del punto de equilibrio porque es tan importante para lo que nosotros estamos viendo y para lo que nosotros estamos haciendo. Es que el punto de equilibrio es lo que me dice a mí cuántas unidades tengo que producir y cuántas unidades tengo que vender para cubrir tanto mis costos fijos como mis costos variables. Sobre todo, aquí inciden mucho son los costos fijos, ¿correcto? Entonces, el punto de equilibrio es donde los ingresos, que ustedes ya saben de dónde provienen los ingresos, son iguales a los costos totales, ¿correcto? Son iguales a los costos totales. ¿Bien? Ese es el punto de equilibrio. ¿Por qué les muestro esta gráfica a ustedes, muchachos? Porque el ciclo de vida del producto, es la explicación teórica del ciclo de vida del producto en cuanto al punto de equilibrio. El ciclo del producto tiene 4 etapas. ¿Quién me las dice? Bueno, aquí, como ustedes se dan cuenta, tiene 5 etapas, pero realmente las etapas son, ¿me están escuchando, no? Las etapas son 4, pero aquí muestran 5. La primera, que es una etapa de desarrollo. Y miren, ¿por qué les traigo a colación esto? Todo esto funciona en base a un presupuesto, funciona en base a las ventas. Si ustedes se dan cuenta y se fijan, vale la redundancia, fijamente en el vértice de las Y, ¿qué es lo que tenemos? Ventas y unidades producidas o unidades a vender. Si produzco, pues porque las vendo, ¿correcto? Y si ustedes se dan cuenta, muchachos, en el eje de las X, en el vértice de las X, tenemos el tiempo, ¿correcto? Es decir, la cantidad de días, años, meses que dura mi producto. Entonces, el primero la etapa de desarrollo, el segundo la etapa de introducción, la etapa de crecimiento, madurez y declinación. Muchas veces las empresas en la etapa de introducción no van a tener punto de equilibrio, es decir, van a ser mayores sus costos totales, costos fijos, costos variables, las anteriores dos, y que sus ingresos o sus entradas van a trabajar a pérdida. Ya en crecimiento, la balanza se va acomodando un poco, es decir, van apalancando sus costos totales. ¿Cuáles costos totales? Costos fijos y los costos variables. Pero donde se intersecta el crecimiento y la madurez, en esa intersección, en ese vértice, ahí hay un punto de equilibrio, es decir, donde sus ingresos son iguales a los costos totales. No están trabajando a pérdida, ni tampoco teniendo ganancia. Ojo, pero en ese cuadrito donde está el número 4, ahí ya tenemos la madurez. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay una utilidad, hay una ganancia realmente. Es decir, sus ingresos son mucho mayores a los costos totales. Y es ahí donde la apuntan las empresas. Ahí se llegan con lo que yo les decía a ustedes, con las estrategias de marketing, con las estrategias de merchandising, con las 4P, producto, precio, plaza y promoción, con unas buenas toma de decisiones administrativas y financieras, etcétera, etcétera. Y por último, que es lo que nosotros no queremos que suceda, y es la declinación del producto. Es decir, cuando nuevamente, donde se une la madurez con la declinación, ahí tenemos un punto de equilibrio. Y nos está diciendo que el producto está muriendo. Por eso, ahí nuevamente vuelve el punto número 1, que es la etapa de desarrollo de un producto. Es decir, si ustedes se dan cuenta, vamos a una motocicleta, la motocicleta sale con el mismo nombre, ¿correcto? Pero sale con un diseño diferente, con un freno de disco, con un sentido electrónico, con otras calcomanías, no sale con carburador sino con inyección, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como una explicación en cuanto a lo que tiene que ver con el producto, con el servicio, en relación al
al tema que nosotros estamos viendo, que es, o a la materia que es presupuesto, y con el tema que está relacionado, que tiene que ver con el punto de equilibrio. Esa es la relación y de esa manera es que se mastica o se come el presupuesto con el ciclo de vida del producto y ahorita con el tema que vamos a ver que es el punto de equilibrio. Es esto. Entonces aquí nos damos cuenta y hay un ejemplo real, palpable, de quienes tenían en cada año el sartén por el mango, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, mire, más o menos hacia el año 93-94, a Colombia ingresó la telefonía, ¿correcto? Y en ese momento los pioneros, los más duros, Nokia, que no era una empresa americana, sino filipina, perdón, de Finlandia, Nokia tomó la batuta, es decir, comenzó con su apogeo. Ya después de ello se lo entregó Motorola. Motorola se lo entregó hasta el 2015, lo entregó a iPhone y Samsung, pues ahora nos dan cuenta que son los que están manejando el mercado. Pero hacia el 2020-2021, pues ya entró un competidor chino grande, que es Huawei y Xiaomi, que son los que están manejando el mercado. ¿Por qué? Porque innovan, crean su producto aquí en la primera etapa de desarrollo del producto. Entonces, nos damos cuenta que son empresas que se vuelven, si se dan cuenta, Huawei y Xiaomi son empresas que se están volviendo muy poderosas, mucho dinero. Su flujo de caja es mucho más alto y tiene un punto de equilibrio mucho más avanzado. Por ejemplo, Nokia ya prácticamente está desapareciendo porque su punto de equilibrio no le da. Motorola ya dejó de sonar, su punto de equilibrio no le da, y son empresas que con una trayectoria grandísima, aquí falta incluir a BlackBerry. BlackBerry es una empresa canadiense, falta incluirlo acá y se dan cuenta lo importante de manejar el punto de equilibrio y dentro de ello el punto de equilibrio en etapa de desarrollo. ¿Por qué murió BlackBerry? BlackBerry murió porque no se adaptó al Android. Lo mismo le sucedió a Nokia. Nokia quiso manejar su propio sistema operativo porque lo compró Microsoft, es decir, utilizaba Windows. Y cuando utilizó el Windows, si nos damos cuenta, cuando se creó el sistema operativo, pues era tan difícil manejarlo en un computador, ¿cómo sería manejarlo en un celular? Windows. Entonces, son empresas que fracasaron, ya en este momento ya no están en el mercado y han ingresado unas que se han sabido adaptar al mercado, en este cuento, el mercado de la tecnología. Bien. Entonces, el punto de partida de cualquier empresario o emprendedor que quiera saber cómo debe comportarse sus ventas para poder a partir de eso apalancar todo lo que son sus costos totales. Acuérdense que los costos totales son los costos fijos y los costos variables. El costo variable tengo que multiplicarlo por las unidades. Ahí hablamos de materia prima, de la bolsa, de las unidades que buscan como multiplico por la cantidad de unidades. Es decir, por los costos que hacen sostenible o que hacen menos sostenible la organización. Ese punto no es más que aquel indicador que le puede demostrar al emprendedor o empresario a partir de qué nivel de ventas empieza a obtener ganancias. Y eso es, ya pasamos al tablero. Y esto es la ecuación. Ingresos son iguales a los costos totales. Ingresos son iguales a los costos totales. Y era lo que nosotros comenzamos a hablar en la primera clase. ¿Ustedes se acuerdan? Yo les apunté esto. Entonces, costos fijos y son los costos fijos y los costos variables. Ingresos es igual a los costos fijos y a los costos totales. Les pasemos al tablero y ya les voy a explicar cómo se come eso. ¿Están viendo el tablero todos ahí? Sí, profe. Bien.
Pasó, profe. Bueno, el tablero está bien enfocado, esto no alcanzo a ver aquí. Quiero saber qué parte está enfocada. A ver. Ahí está bien. Ahí tenemos. Entonces, vamos a hablar del punto de equilibrio. Ven, ¿se enfocó bien o no? Hacer como a la cámara, ¿qué hago? Es porque se ve todo pixelado. Es por la internet, tanto el mío como el suyo. Ahí, un poquito mejor. ¿Cómo se ve, señores? Ya se ve un poquito mejor, profe. Bien, Mejor, señor. ese es el punto de equilibrio. Bien. Entonces, el punto de equilibrio, estábamos diciendo que es donde los ingresos totales es igual a los costos totales. Yo voy a hacer todo el procedimiento, porque me gusta hacerlo, para que ustedes se den cuenta de dónde sale la ecuación, que es la que vamos a utilizar de ahora en adelante para hacer el tema del punto de equilibrio, ¿correcto? Pero como yo dije a ustedes que me gusta utilizar la mayéutica, entonces ustedes me tendrán que decir de dónde sale cada uno de ellos. Entonces, si los ingresos totales, ¿de dónde provienen? ¿Cómo saco los ingresos totales? ¿De dónde? Ahí lo hicimos en el ejercicio, ¿se acuerdan? En el Excel. De las ventas, sí, pero ¿Qué presupuesto? ¿qué es lo que tengo que multiplicar? ¿Qué es lo que tengo que multiplicar? Entonces, los ingresos totales me salen de tomar el precio de venta, multiplicarlo por las cantidades a vender. ¿Correcto? El precio de venta por las cantidades a vender. Si tengo 10 calzoncillos, si tengo 10 libras de café y las quiero vender, tengo un precio de venta. Ese producto, ese dinero, me genera ¿un qué? Un ingreso. Y si genera un ingreso, ¿me genera qué? Un flujo de caja. ¿Correcto? Un flujo de caja. Y puede que ese flujo de caja, usted está viendo contabilidad, se vaya para caja, es decir, en efectivo, o se vaya para bancos. ¿Correcto? Es decir, que me hagan una transacción, que la plata esté depositada en una cuenta. Pues difícil es cuando nos pagan con gallinas, cuando nos pagan con vacas, cuando nos pagan con otros elementos. Bueno, pues es un tipo de negociaciones, se convierten en activos. Pero aquí como estamos hablando de ingresos, es decir, de flujo de caja, dinero, money, algo que yo pueda disponer, es igual a los costos totales. Es igual a los costos totales. ¿Y de dónde salen los costos totales? ¿Qué son los costos totales? Pues sencillo, son los costos fijos. ¿Correcto? Ahora del Excel que ustedes tienen ahí se dan cuenta dónde están los costos fijos. Más los costos variables por, o con esto, la cantidad. ¿Correcto? ¿Por qué los costos variables por la cantidad? Si produzco una libra de café, que es Q,
Pues necesito una bolsa, una etiqueta, un fil stick y necesito una maquila. Si produzco 10 unidades, necesito 10 bolsas, 10 fil stick, 10 etiquetas, 10 maquilas y necesito otros elementos, válvulas, qué sé yo, etcétera, etcétera. Si produzco 100 libros de café, necesito costos variables. Necesito 100 etiquetas, 100 bolsas, 100 fil stick, 100 válvulas y 100 maquilas. ¿Correcto? Eso es lo que yo necesito. Los costos fijos van a ser los mismos. El arrendamiento, si produzco una libra, el arrendamiento va a ser el mismo. No, es que la van a cobrar dependiendo de lo que usted produzca. No, yo. Si produzco 1000 libras, el arrendamiento va a ser el mismo. Si produzco 100.000 libras, el arrendamiento es el mismo. Por eso va solo. ¿Correcto? Entonces, los ingresos, míralos acá, de dónde es que viene el punto de equilibrio. Esta es la secuencia. Punto de equilibrio es ir donde los ingresos totales son iguales a los costos totales. ¿Y qué son los ingresos totales? Es el precio de venta por la cantidad. ¿Y qué son los costos totales? Es el costo fijo más el costo variable por la cantidad. ¿Correcto? Ahí estamos. Vamos bien, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Entonces, aquí tengo una ecuación de tercer grado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que, como quiero buscar el punto de equilibrio en Q, es decir, en unidades. ¿Por qué lo busco en Q? ¿Por qué lo busco en Q? Porque son las unidades que tengo que producir y vender para cubrir los costos totales. Es decir, para que la empresa no trabaje a pérdida. Es decir, para que la empresa no trabaje a pérdida. Bien. Preguntas ahí, muchachos. Dudas, comentarios, sugerencias. Ninguna, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Miren, aquí lo dije, muchachos. Tengo que comenzar a despejar. Tengo que comenzar a despejar. Esto que está sumando lo paso al otro lado a restar. Entonces tengo precio de venta que multiplica a Q, correcto, menos costo variable que multiplica a Q es igual a los costos fijos, ¿correcto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahí? Comenzar a despejar Q. Pero ojo, ¿qué es lo que yo debo hacer aquí primero? ¿Qué tengo yo ahí? Como tengo dos variables de la misma, ¿correcto? Tengo dos variables de la misma, pues es muy sencillo, factorizo. Es lo que me está diciendo, como es una ecuación de tercer grado, pues tengo que factorizar. ¿Y qué factorizo? Entonces, Q es igual, Q, ¿qué factor común de? El primero, precio de venta, ¿correcto? Precio de venta, ya está la Q, mírenlo acá, menos el costo variable, que es el que tengo. Ahí están todas ya. Está Q, está precio de venta y está el costo variable. Bien, es igual a los costos fijos, ¿correcto? Y esto, ¿qué está haciendo acá? ¿Qué está haciendo ahí? Che, ¿qué hace paréntesis? ¿Cuándo? Está multiplicando. Entonces pasa al otro lado a dividir. Entonces, es igual a esto que está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces, costos fijos sobre precio de venta menos costo variable. Costo variable es igual a Q. ¿Correcto? Es igual a Q. Y esta es la ecuación del punto de equilibrio expresado en unidades. Tomen nota de eso, porque eso no, tomen nota de eso, muchachos. Creo que si nos enviara más clarita la foto, porque es que la verdad no se alcanza a ver de ahí. Si nos hace el favor.
profe. ¿Qué tiene? Allá el micrófono. Entonces, muchachos, le voy a tomar la fotico aquí pues para que se mire eso bien bacano. ¿Listo? Entonces, si ustedes buscan en internet, muchachos, si ustedes buscan en internet, busquen ecuación del punto de equilibrio representada en unidades, les va a salir esta. Pero lo que yo hice aquí es demostrarles a ustedes de dónde sale esa ecuación. ¿Correcto? Si ustedes buscan. Ahora, no tienen necesidad de irse muy lejos. Solamente en la guía, en la capilla, que ustedes tan curiosos leen, ahí la van a encontrar. El punto de equilibrio representado en unidades, ahí la van a encontrar. ¿Listo? Correcto ahí. ¿Cierto? ¿La fotico la vieron? Porque voy a borrar. Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces vamos a borrar esto. Ahora lo que yo voy a hacer es graficarlo tanto en el tablero, el punto de equilibrio y la fórmula ya, pues eso es sencillo ingresar a esa fórmula. ¿Cómo graficar el punto de equilibrio para cuando su jefe o que usted sea gerente de ventas les pidan Bien, entonces, se grafica de la siguiente manera. Se va a graficar de la siguiente manera.
al punto de equilibrio lo vamos a denominar nosotros con la letra PE. Entonces voy a graficarlo simulando un ejemplo y ahora lo vamos a graficar con el ejemplo que nosotros traemos, que es del Galileo. Profe, no está proyectando la pantalla. ¿Cómo? Está proyectando la pantalla. Ahí. Entonces nosotros lo vamos a denominar, ahí está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, creo que sí. Lo vamos a denominar con la letra PE, el punto de equilibrio. Entonces, como les venía diciendo, vamos a simular cómo es que se grafica de esta manera para que ustedes, ahorita con el ejemplo, lo podamos hacer. Lo hacemos tanto en el tablero, para las personas que no estén manejando Excel, como para aquellos que estén manejando Excel, ¿correcto? Entonces, hacemos el plano cartesiano. Otro residuo de raco. Bien, este es el eje de las Y. Y ahora voy a graficar el eje de las X. Eso es lo que me gusta aquí, que tengo buen tablero. Y que ande muy tablero pequeño. El eje de las X. Entonces, lo primero, tenemos que hacer 4 líneas. Tenemos que hacer 4 líneas rectas para graficar el punto de equilibrio. Y como ustedes se acuerdan, que en matemáticas, para graficar una línea recta necesito solamente 2 puntos. Cuando yo tengo 2 puntos, yo puedo graficar una línea recta. Cuando yo tengo 2 puntos, puedo graficar una línea recta. Entonces, lo primero que nosotros vamos a graficar, ¿correcto? Como el punto de equilibrio se divide en 2, uno que son los ingresos y el otro que son los costos totales. Entonces, como este tiene dos líneas y este tiene 2 líneas. Los costos totales tienen los costos fijos y tienen los costos variables. Y los ingresos tienen pues los mismos ingresos, costos fijos, costos variables. Estas son 3. Y tienen los costos totales, ya me acordé, qué pena. Son 4 líneas rectas, sí. Pero unas son los costos totales, otros son los costos fijos, otros son los costos variables y otros son los ingresos que hay que graficar. Ahí están las 4. Entonces, vamos a comenzar a graficar nosotros 4 líneas rectas. Vamos a graficar. Vamos a la primera. La primera que yo voy a graficar es los costos fijos. ¿La nómina hace parte de los costos fijos? ¿La nómina hace parte de los costos fijos? Sí. Sí, profe. Obvio. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir los costos fijos? En el eje de las Y, paren bolas. En el eje de las Y va representado en pesos. No me lo olviden. Y el eje de las X va representado en unidades, es decir, en Q, ¿correcto? Uno es en pesos y el otro es en Q. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como estos son unidades, vamos a asignar los números. Entonces, digamos 10.000 unidades, 20.000 unidades, 30.000 unidades, 40.000 unidades, 50.000 unidades, 60.000 unidades, 70.000 unidades, 80.000 unidades, 90.000 unidades, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a representar en los costos variables, fijos, perdón, arrendamiento, nómina, vigilancia, costos financieros, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que aquí tenemos 10 millones de costos variables fijos
20 millones, 30 millones, 40 millones, 50 millones, 60 millones, 70 millones, 80 millones y 90 millones de pesos, como esto es signo peso, ¿correcto? Entonces, paren bolas a lo que va a hacer aquí porque es muy importante que lo sepan graficar. Si los costos fijos para X producto que yo esté, valga la redundancia, produciendo, mis costos fijos son de 30 millones, míralos acá. La debo graficar de la siguiente manera. Estos son los costos. ¿La están viendo? Muchachos, respóndanme, por favor. Lo único que les pido es que me respondan. Muy a la derecha. Tiene profe. casi la mitad del tablero hacia la izquierda libre y eso, profe. Ahora sí se ve. Eso, entonces díganme, yo les acomodo la cámara, lo que sea, pero hablen, muchachos. Entonces, Profe, yo estaba que decía, pero como estaba explicando, estaba esperando que terminara. bien. Entonces, estos son los costos fijos. ¿Por qué, muchachos, los costos fijos? Y aquí vamos encontrando la relación a todo lo que yo les he dicho. Como estos son unidades, entonces, si yo produzco 10.000 unidades, los costos fijos van a ser de 30 millones. Si yo produzco 90.000 unidades, los costos fijos van a ser de 30 millones. ¿Se acuerdan? Que en la pandemia las empresas cerraron y el arrendamiento les corría, no producía. La nómina les corría y no producía. Al vigilante hay que pagarle, no producía, pero hay que pagarle. Los bancos dieron como 2 o 3 meses de prórroga y seguían cobrando a las empresas. Entonces, los costos fijos van a ser exactamente los mismos, produzcan 0 unidades o produzcan 90 unidades. Por eso yo necesito 2 puntos para graficarlo. Uno es este, que es de 30 millones, produzca 20.000 unidades. Ese es un punto. O los mismos 30 millones si yo produzco 70.000 unidades. Van a ser los mismos, no van a cambiar, no van a variar, hasta que yo no ingrese otra persona a la nómina. Pero con esos costos variables fijos, con los que tengo actualmente, esos produzca 20.000 unidades, van a ser de 30 millones. Si produzco de 30.000, van a ser los mismos. Tengo los 2 puntos y grafiqué la recta, ¿correcto? La primera línea, costos fijos. Vamos a graficar los costos variables. Yo necesito ¿cuál es el primero? Lo voy a graficar. El primero es 0,0. ¿Por qué? Porque si no produzco café, 0 libras de café, pues yo no necesito 0 bolsas, necesito 0 pilestic, 0 etiquetas. Es decir, no tengo costo variable. ¿Correcto? 0. Ese es el primer punto. Pero si yo produzco 50.000 unidades, si yo produzco 50.000 unidades, pues para producir esas 50.000 unidades yo necesito 50 bolsas, 50 etiquetas, y esas me valen 40 millones de pesos. Esas me valen 40 millones de pesos. Y aquí tengo el segundo punto graficado. Este es el primero y este es el segundo. Trazo la línea. Esa es la línea de los costos variables que se multiplican por la cantidad. Acuérdense de la foto que les envié. Eso. Esa es la segunda línea recta. La tercera dice que son los costos totales. Y si ustedes se acuerdan,
y miran la fotico que yo les envié, muchachos, si ustedes se acuerdan, los costos totales salen de multiplicar los costos fijos más los costos variables por la cantidad. Los costos fijos más los costos variables por la cantidad. De aquí obtengo los costos totales, es decir, la sumatoria de estas dos líneas. ¿Correcto? Entonces, ojo con eso, muchachos. Ojo con eso. Los costos totales parten o nacen, los costos totales parten o nacen de donde nacen los costos fijos. Ese es el primer punto para graficar esa línea recta. ¿Y qué me está diciendo? Que sume los costos fijos más los costos variables por la cantidad, es decir, sumaré estos dos. ¿Correcto? Estoy produciendo 50.000 unidades y me dice que los costos variables para este caso son de 50.000 y que estos son de 30.000. ¿Se dan cuenta, muchachos? 50.000 más 30.000 más 40.000. Mire, este nació en el 30.000, costo fijo, y este nació en el 40.000. ¿Cuánto me da estos dos? Pero espere, antes de eso, reemplazando los costos totales es igual. Los costos fijos son de 30 millones. ¿Están viendo el tablero, cierto que sí? ¿O está muy lejos? Está como lejos, profe. Ahí. Bien. Entonces, voy a graficar la tercera línea recta, que son los costos totales. Y yo le digo que los costos totales es la sumatoria de los costos fijos más los costos variables por la cantidad. Reemplazando esta fórmula, para poder graficar, me queda los costos totales es igual a los costos fijos, mírenlos, 30 millones, más los costos variables, el costo variable, mírenlo, 40.000. Digamos que por la cantidad, ¿por cuál cantidad? En este caso es de 50.000, ¿correcto? Pero ahorita no doy ejemplos, se van a dar cuenta porque no hay que multiplicarlo aquí por los 50.000. Es que esto es a modo de ejemplo de cómo se grafica. No estamos tomando ejemplos reales, pero de esta manera. Entonces, sumando estos dos, me da ¿cuánto? Sumando estos dos, 40.000 más 30.000, me da 70.000, ¿correcto? Me da 70.000, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Me da 70.000. Entonces, los 70.000, mírenlos acá. Lo voy a hacer con azul. La sumatoria de los dos. Aquí está, mire la suma. Dice que tengo que sumar los costos fijos más los costos variables. Entonces, esto me da 70.000. Entonces, 70.000 es el segundo punto para, mire, las unidades que estoy produciendo, 50.000, es las que dice. Es intersecto. Este es el segundo punto. ¿Cuál es el primero? De donde nacen los costos fijos y se intersectan por la sumatoria de los costos fijos y los costos variables por las unidades que estoy produciendo. En este caso, 50.000. Ya tengo los dos puntos, no más hago sino gráfica. Esta es la línea de los costos totales. Tengo una, tengo dos y tengo tres. La azul, la roja y la negra. La azul, la roja y la negra. Costos fijos, costos variables y costos totales. Yo le dije, me hace falta la línea de los ingresos, ¿correcto? ¿De dónde parte la línea de los ingresos? La línea de los ingresos, la voy a hacer que es rojo, parte del punto 0,0, es decir, de donde nacen los costos variables. ¿Por qué? Porque si produzco 0 unidades, pues no tengo que vender, pero si yo produzco 20 unidades, pues tengo 20 unidades que vender. Pero si produzco 0 unidades, pues no vendo nada, que no tengo que vender. Este es el primer punto, el punto 0,0.
¿Y por dónde nacen y por dónde pasan las unidades? ¿Correcto? Pasan por el segundo punto. Entonces, si tengo con este ejercicio 50 unidades, ¿están viendo aquí el 50? ¿O no lo están viendo? Yo no lo veo, profe. Ahí. No, profe, como lo tenía estaba súper bien, se veía el 50 clarito. Sino que no puedo quedar el audio. Ahí. Me dice por favor. Pero como no responde, pues responde la primera persona que dice que no lo ve, entonces yo lo muevo. Sí, profe, es que lo que pasa es que una vez para encender el audio, a veces como que se carga lento el encender el audio y cuando uno va a hablar no se enciende rápido. Perfecto, listo, vale. Lo tendré en cuenta entonces para los 2 comentarios. ¿Se ven 50 ahora sí? ¿Todos o 2 personas? ¿Quién lo ve? Yo lo veo, profe. Sí, yo ahora sí lo veo. Vale, listo. Entonces, estoy produciendo 50 unidades. Voy a graficar esto, los ingresos. Voy a graficar los ingresos. Miren lo que estoy graficando, los ingresos. Voy a graficar los ingresos, que es la cuarta línea recta. Primer punto, 0,0. 0 unidades producidas, 0 unidades vendidas. Yo tengo que vender. Y el segundo es que, como estoy haciendo el ejercicio para 50 unidades, ¿correcto? Esas unidades exactamente me van a dar en este punto. Son 50 unidades. Es decir, voy a venderlas. Ya les digo. El precio de venta para estas unidades, el precio de venta es de 1,4 pesos. Muchachos, 1,4 pesos. Cojan sus calculadoras y tomen las 50 unidades que produje y que quiero vender. Multiplíquelas por 1,4 y ¿dónde les da? ¿Cuánto les da? ¿Les da 70? Eso es a modo de ejemplo. Ya lo vamos a hacer con el ejemplo que venimos haciendo. Sí, profe, 70. Da 70. Entonces quiere decir que se intersecta acá en este punto. ¿Correcto? Es el segundo punto. 50 unidades por precio de venta. Entonces, como parten de 0,0, vamos a graficarlo con el color rojo. Un poquito de solución. Ahí tengo, lo voy a colocar de color negro, los ingresos. Y estos son los costos totales. Ahí lo desenreo. ¿Qué decía la fórmula que yo les envié? El punto de equilibrio, el P, no sé si me alcancen a ver allá. Espero le tomo una foto. Ay, no, pues no puedo. El punto de equilibrio, ¿alcanzan a ver aquí? No, ahí no se ve el punto de equilibrio, profe. Se alcanza a ver, pero muy poquito, profe. Y yo les digo a ustedes, muchachos, que el punto de equilibrio, el PE, ¿correcto? Es donde los ingresos totales, IT, son iguales a los costos totales. Y de ahí le hice la fórmula para sacar ello. Son iguales a los ingresos totales. Es decir, donde se intersectan. ¿Y dónde se intersectan ellos? Acá. O sea que este es el punto de equilibrio. Y esa es la forma como se grafican esos puntos. ¿Correcto? ¿Cómo se grafica esa manera? Voy a tomar una foto, lo borro y hacemos el ejercicio real con el que nosotros venimos. ¿Correcto?
Bueno, para nosotros poder graficar un punto de equilibrio necesitamos los siguientes datos. Lo primero, la ecuación Q es igual a los costos fijos sobre el precio de venta menos el costo variable. Primera tabla, por lo menos tengo que es lo primero que nos necesitamos. Después de eso, entramos a ver qué tenemos cada uno de estos para poder graficar. Entonces, como segundo punto, vamos a ver qué tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? Q tenemos que hallar, ¿correcto? Tenemos los costos fijos. Claro que tenemos los costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos? ¿Alguien se acuerda? La nómina, la renta. ¿Cuánto suman? Yo se lo envío en el Excel, muchachos. 9.334.224. No, sí, el micrófono se me... Me lo confirma, por favor. 9.334.224 pesos. 224 pesos. Bien. El precio de venta. ¿Tengo el precio de venta? Claro que es el precio de venta. ¿Cuánto es el precio de venta? $13.349 pesos. El precio de venta es 13.349 pesos, ¿correcto? 13.349 pesos. El costo variable por unidad. ¿Cuál es el costo variable por unidad? El costo variable por unidad es de 9.206 pesos. 9.206 pesos. Ya con esos datos empiezo a hacer mi gráfica. ¿Listo? ¿Alguien tiene duda de dónde salió cada uno de esos números? No, profe. ¿Cómo? No, profe, no, señor. Bien, entonces vamos a comenzar a hacer la gráfica del punto de equilibrio. Entonces, ustedes como tienen un cuaderno cuadriculado, a ustedes les queda mejor allá. Yo voy a hacer todo el esfuerzo para que eso me quede bien. Entonces, lo voy a hacer de... Tengo que hallar cuántas unidades voy a producir para poder hallar un punto de equilibrio con esos datos. ¿Correcto? Entonces, lo primero que voy a hacer es reemplazar en esta ecuación. Entonces, Q es igual a los costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos? 334.224 pesos. Sobre el precio de venta que es de 13.349 pesos. Menos el costo variable. 9.206. 9.206 pesos. Bien, es igual. Q es igual. Hago la resta en la parte de abajo. Es 9.334.224 pesos sobre, ¿cuánto me da la resta? 13.349 menos 9.206. ¿Cuánto me da? $4.143. Me da 4.143.
que si ustedes se dan cuenta, muchachos, ese es el margen de contribución representado en pesos monetarios. ¿Sí se dan cuenta? En el cuadrito que yo les envié, donde dice costo 500 gramos blanco. Si ustedes se dan cuenta, este es el margen de contribución, que es lo que habla la cartilla o la guía que les envió por la corporación a ustedes. Esto es igual a esta división, 9.334.224 dividido 4.143. Da 2.253. ¿Cuánto? 2.253, profe. 2.253 unidades. Entonces, estas son las unidades que yo tengo que producir, 2.253, para tener punto de equilibrio. Ahora, ustedes se dan cuenta aquí, muchachos. ¿Cuál de estas se asemeja al punto de equilibrio? Ahí la estoy proyectando. Miren. ¿Cuál qué, profe? ¿Cuál de ellas se asemeja? ¿Por mayor promedio? Muy bien. La que más se asemeja a ello es por mayor promedio. Miren, tienen 2.650 unidades. Para ese mes no hay problema. Para el segundo tampoco hay problema. Para el tercero tampoco hay problema. Para el cuarto no hay problema. Para el quinto tampoco. Para el sexto tampoco. Para julio tampoco. Para agosto tampoco. Septiembre nada. Bien. Pero si nos vamos nosotros por promedio, para el mes de enero tenemos problemas con esos costos fijos y esos costos variables. Sí, señor. Sí, que está en 1.700 unidades. ¿Y cuántas tengo que producir para no tener pérdidas? Con los costos variables, 2.253. ¿Cuál es el único mes que no tendría problemas? ¿O los meses? Septiembre, octubre, noviembre. Desde agosto. Desde agosto, sí. Desde agosto no tendría problema para ello, ¿correcto? Tendría punto de equilibrio. Y por aumento porcentual de qué mes no tendría problemas. Desde octubre, noviembre. Noviembre y diciembre no tendría problemas con el punto de equilibrio, ¿correcto? Entonces, vamos a graficar esto y nos damos cuenta cuántas unidades tenemos que producir para nosotros tener, en ese caso, una ganancia. Entonces, el jefe le dice, no, entonces, aquí le estamos demostrando al de ventas, al que hizo la proyección, hey, con estos costos fijos y con estos costos variables que tiene actualmente la empresa, en este caso estamos produciendo para el método que está utilizando, que es de promedio, no tenemos problemas. Pero ojo, porque el margen de rentabilidad es muy bajito, no es así como lo está proyectando. Lo hice de esta manera, es para que ustedes se den cuenta de dónde proviene el ingreso y dónde proviene la ganancia, ¿correcto? Solamente aquí tomamos lo que es el costo variable, pero nosotros no tomamos el costo fijo, que es la nómina, arrendamientos, servicios públicos, costos financieros. Entonces, hay que volver a plantear esto, ¿correcto? Porque la empresa, ¿qué pasó? Esa era una empresa que solamente tomaba los costos variables, era una MIPYMES, pero ya nos volvimos una empresa donde ya tenemos una nómina, tenemos un arrendamiento, tenemos una planta, una industria, o le pagamos a un tercero para que nos maquile, etcétera, etcétera. Es de esa manera. Entonces tenemos que volver a plantear, ¿correcto? Para tener utilidad y tener ganancias, pero no antes de desarrollar el ejercicio que estamos haciendo en el tablero para ir en orden. Bien, entonces Qué pena, ¿me repite lo último? Sí, lo que nos toca a nosotros es volver a plantear, y lo hacemos a partir de ello, es decir, ¿cuántas unidades tenemos que producir para tener, por ejemplo, 100 millones de utilidad, 200 millones de utilidad, 300 millones de utilidad, 400 millones de utilidad? A partir de este ejercicio sale todo ello. Y
después lo transportamos al ejercicio que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el ejercicio que nosotros estamos haciendo solamente lo hicimos tomando los costos variables, no los costos fijos. Pero ello lo hice de esa manera, era para que pudiéramos entender el presupuesto de ventas, cómo es su presupuesto de ventas. Por ejemplo, para el 2022, con los datos que nos arroje después de hacer el punto de equilibrio, ya nos queda más fácil hacer ya nos queda más fácil una proyección de ventas. Porque, ya habíamos tomado los costos fijos y los costos variables. Aquí apenas estamos comenzando con el funcionamiento de la empresa. Y con ese ejercicio, solamente tomando costos variables, me sirvió para enseñarle a ustedes cómo es el presupuesto para cada asesor, cómo se hace el presupuesto de producción y cómo se hace el tema de cómo se proyecta o cómo se obtienen los ingresos y cómo se tiene más utilidad. Lo que hicimos anteriormente, ¿correcto? O sea, de esa manera cómo se hace un presupuesto. Ahora yo les voy a enseñar cómo podemos saber si una empresa es rentable o no es rentable, que es como la finalidad de este presupuesto. Bien, estos datos yo los voy a poner en el plano cartesiano, de forma real, ya de forma real. Entonces, como se dan cuenta, lo máximo que yo voy a hacer aquí son de 2.253 unidades. 2.253 unidades. Entonces, la voy a tomar, por ejemplo, serían 10, de 200 en 200, ¿correcto? Entonces tengo acá 0 unidades, 200 unidades, 400, 600, 800, 1000, 1100, perdón, 1200 unidades, 1400, 1600, 1800 unidades, 2000 unidades, 2200 unidades, 2400 unidades, ahí, porque son 2253 unidades. Ojo, como aquí tomé de 200 en 200, miren el número. Entonces, de aquí para arriba lo voy a tomar. Si ustedes se dan cuenta, esto me da más o menos el precio de venta, ya le digo. Tengo que llevarlo más o menos hasta 30 millones, ¿correcto? Hasta 30 millones. Ojo pues, como aquí lo tomé de 200 unidades, 400 unidades, 600 unidades, entonces, como tengo que llegar aquí en el vértice de la Y hasta 30 millones, lo voy a tomar de 2 millones. Son múltiplos. Lo que le quiero decir a ustedes es que tienen que ser múltiplos para que me pueda dar exacto y no tengan problemas acá. Como ustedes tienen cuaderno cuadriculado, pues lo pueden hacer mucho mejor. Entonces, múltiplos. Entonces aquí le voy a colocar 2 millones. El 2 con esa comita encima significa 2 millones. 4 millones, 6 millones, 8 millones, 10 millones. Qué pena. Dime. Está mostrando la hoja de Excel, no el tablero. Ay, qué pena con ustedes. Muchas gracias. Yo ubicando el valor que decía el profesor en el Excel y yo, pero no lo veo. Ahí lo están viendo, ¿cierto? La pantalla. Sí, profe. Listo. Ya ustedes pueden dar cuenta de cómo hacer para calcular eso para que les dé exacto. Son 15. Bueno, voy a ver. No, se me queda muy pequeño. Si me toca ubicar la cámara mejor, lo ubico. No sé. ¿Cómo están viendo ahí? Profe, yo creería que lo baje solo un poquito para ver cómo los valores de X.
mucho hacia la izquierda, un poquito más hacia la derecha. ¿Bien? Ahí estamos bien, sí, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que yo les decía a ustedes es que aquí los coloqué de 200 unidades, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 y 2400. ¿Por qué? Miren que me da la pauta. 2253 unidades. Más o menos aquí. Entonces, como eso es un múltiplo del 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, pues yo hago, ¿qué fórmula hago yo? Como este es el punto de equilibrio, lo multiplico por el precio de venta, que es el valor más alto, ¿correcto? Y eso queda un poquito más arriba. O ustedes multiplican el costo variable por estas unidades y le suman los costos totales, que más o menos le da más de 30 millones, le da como 40 millones. Entonces, yo lo voy a hacer de múltiplos de 2 para que sean iguales. Este múltiplo de 2, aquí también lo hago múltiplo de 2. Entonces, ¿qué es múltiplo de 2? Aquí tomo los 2 millones, tomo los 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, démoslo en 40. Son múltiplos de 2. Si aquí tengo 300, 600, múltiplos de 3. Entonces aquí serían 3 millones, 6 millones. Si aquí tomo 1.5, o sea, 150 unidades, 300 unidades, pues aquí lo tomo de 1.500.000, 3 millones. Para que los números sean iguales, en el momento de graficar me dé algo muy exacto. Entonces, vamos a graficar la primera recta, ¿correcto? ¿Cuál era la primera? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de la primera o no? No, profe. Bueno, la primera que hay que graficar eran los costos fijos. ¿Listo? Esa es la primera que hay que graficar. Para los costos fijos yo necesito 2 puntos. ¿Cuáles 2 puntos? Si produzco 0 unidades, ¿cuáles son los costos fijos? Puede ser arriendo y todo eso, ¿no? Súmelos, 9 millones. 334.224 pesos. Esos son, muy bien. Entonces lo ubico acá. ¿Dónde me da 9.334.000? 9 millones me da como por aquí. Más, un poquito más abajo. Como por aquí me da, entonces 9 millones. Ay, perdón. No, me da esos 9 millones. O por aquí me da 9 millones. Entre el 8 y el 10. Busco 9, 3 y algo. Entonces, si produzco 0 unidades, los costos van a ser exactamente los mismos. Ahora, si produzco 1000 unidades, pues los costos van a ser exactamente los mismos. Pero como en este caso voy a producir 2253, serían 2200, 2300, más o menos por acá. Serían los resultados de los costos variables. Y este sería el otro punto. O por ahí más o menos. Un punto y otro punto. Si produzco 1000 unidades, van a ser exactamente los mismos. Si produzco 0 unidades, van a ser exactamente los mismos. Si produzco 2400 unidades, van a ser exactamente los mismos. Entonces, lo que hago es graficar. Un poquito torcido. Estos, voy a colocarlos todos de negro. Son los costos fijos. Ahora, ¿qué grafico? Los costos variables. ¿De dónde salen los costos variables? Los costos variables también tengo que tomar 2 puntos, ¿correcto? Entonces, el punto es 0,0. ¿Por qué variable? Porque si produzco 0 unidades, necesito 0 bolsas, 0 etiquetas.
Y el segundo punto, ¿cuál es? Entonces, miren, el costo variable, 9.206 pesos por unidades. ¿Y cuántas unidades voy a producir? 2.253. ¿Correcto? Entonces, grafico ese otro punto. ¿Cómo lo grafico? Pues hago esa multiplicación. Tomo 2.206 pesos, perdón, 9.206 pesos, 9.206 pesos, y lo multiplico por 2.253 unidades, que es el punto de equilibrio. ¿Cuánto me da eso? Hágalo usted en la calculadora para que sepan de dónde sale, muchachos. Profe, ¿cuáles son los valores que tengo que tomar? Voy a graficar la de costo variable, ¿correcto? Y yo sé que el costo variable por unidad, esto es por unidad, es de 9.206 pesos. Como yo ayer yo tengo que vender, producir y vender 2.250. Profe, Me da 20.741.118. Pérdidas, pero tampoco ganancias. Entonces, Profe, me da 20 muy millones bien. Entonces, 741. ese número. ¿Cómo? profe, se le escucha muy entrecortado. Dime. Me da 20.741.118. Sí, ese es el valor. Bien, ¿me escuchan bien? ¿Cómo está el audio? Ahora sí, profe, le escucho bien. Bien. Entonces, ese número, que es este, ¿correcto? Lo tengo que buscar en el vértice de las Y. Ahí lo tengo que buscar. Entonces, busco 20.742.000. Aquí es 22.000, aquí es 23, perdón. Aquí es 18, 20. Aquí me da 21 millones, más o menos sería 21, como por acá. Sería más o menos ese número. ¿Para cuántas unidades? Para 2.253. Mira, entonces comienzo a graficar hago una línea perpendicular o cortada hasta los costos variables, que es más o menos este. Eso es una línea entrecortada o perpendicular o una línea de puntos, como lo quiera llamar. Entonces tengo el primer punto que es 0,0 y el segundo, este punto, que es 20.742.118, 2.253 unidades. Este punto, este es el punto. Ya tengo los dos puntos, lo que hago es graficarlos, graficar la línea recta. Aquí grafiqué la línea recta, no hay que la voy a colocar en negro, de los costos variables. Entonces tengo los costos fijos y tengo los costos variables, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que voy a graficar? Los costos totales. Entonces, voy a tomar una foto de eso, voy a borrar en la parte de arriba. Para que nos vayamos. $2.253 unidades. 2.253. Bien.
Entonces, tengo que graficar los costos totales, pero para graficar los costos totales tengo que hallar su valor para 2.253 unidades. Es lo que tengo que hallar. $2.250. No funciona así. Entonces, digo, los costos tales eso es. Se entendió. Entonces, ven, es No se le igual escucha. a 9 millones. Creo que nadie le escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Ahí me escuchan, bien. Entonces, repitiendo, costo fijo. Mire el costo fijo, 9.334.224 pesos. Estoy reemplazando la ecuación. Más, bajé más, el costo variable, 9.206. Se multiplica a Q. En este caso, Q es el punto de equilibrio, es decir, 2.253 unidades. Matemáticamente, lo que primero debo desarrollar es la multiplicación y enseguida la suma. Bajo 9.334.224 pesos, bajo el más y hago la multiplicación. Entonces, colabórenme ustedes. 9.206 por 2.253. Da los 20.741.118 que dio hace rato, profe. 20 millones, espacio. 741.118. 118. Muchas gracias, no lo borro. El costo total es igual a los 9.334.224 más los 20.741.118. ¿Cuáles son los costos totales? Serían 30.000.000. Sí. 75.342. Sí. 342. Bien. Ya tengo el número de las Y. Entonces voy a graficar ello. Es como lo grafico. Entonces, como las 2.253 unidades. Punto de equilibrio. De acá. El costo de acá. Supuestamente. Voy aquí para arriba. Pero
me está diciendo que tengo que buscar el número en la Y de 30.075.342. Y 30 millones me da aquí, más o menos es este número. Entonces me lo llevo hasta acá para graficar el segundo punto. Sigo subiendo un poquito. Y este sería el segundo punto a graficar. ¿Cuál es este punto? Este punto es 2.253 unidades, 30.075.342 pesos. Ese sería este punto. El primero es de donde nacen los costos fijos. Es este punto. Y el segundo es ese. Entonces voy a graficar los costos totales. Estos son los costos totales. Ahí van las tres. Me falta una, que es la gráfica de los ingresos. Que yo le decía a ustedes, muchachos. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos provienen del precio de venta por la cantidad. ¿Se acuerdan? El precio de venta por la cantidad cuando comenzamos a desarrollar qué era el punto de equilibrio. Entonces, tengo el precio de venta que es de 13.349 pesos. ¿Cuántas unidades voy a producir? 2.253, que es las que voy a vender para el punto de equilibrio. ¿Cuánto me da eso? Me tiene que dar exactamente 30 millones. Me tiene que dar 30.075.342. O si no, un poquito más o un poquito menos. Me da 30.075.297. 297 por las décimas. Entonces, ingresos es igual a 30.075.200 ¿qué? 97, profe. 297 millones. Esos dos números se parecen. ¿Por qué se parecen? Porque yo les decía a ustedes que el punto de equilibrio es igual, ¿o qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es donde los ingresos totales son iguales a los costos totales. Y miren, el costo total es de 30.075 y los ingresos es de 30.075. ¿De dónde nace la línea de los ingresos? Nace de 0,0. ¿Por qué? Porque si tengo 0 unidades para producir, tengo 0 unidades para vender. Pero en este caso tengo el punto de equilibrio, las 2.253 unidades y me valen exactamente lo mismo. Es decir, acá, 2.253 unidades, 2.253 unidades y tengo este punto de los 30 millones. Entonces, gráfico. Más torcido. Esta, la roja, es la línea de los ingresos totales. La roja es la línea de los ingresos totales. Y miren, este punto donde se intersectan los costos totales con los ingresos totales es el punto de equilibrio. Muy bien. Es el punto de equilibrio. Ahí es donde se intersectan. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hagan ahora? Que ustedes lo descubran cómo lo hacen. Si yo quiero tener unos ingresos de 40 millones, o lo que estoy diciendo, si yo quiero tener unos ingresos de 40 millones, sin hacer esto, solamente échale el cálculo. ¿Cuántas unidades tengo que producir yo para tener ingresos de 40 millones? Más de 2.000 unidades. No, denme el número exacto.
¿Quién era unos ingresos de 40 millones? Ingresos. Profe, ¿me recuerda el valor del punto de venta? Es que hay una luz que no me deja ver el valor, por favor. No le entiendo, se escucha intercortado. 349. No, profe, no. 13.000, ¿qué? 349 pesos. Profe, para producir 40 millones serían 2.997, que serían los ingresos de 40 millones, 6.953 pesos. Muy bien. Para que tengamos ingresos de 40 millones, estos son los ingresos totales. Para Tengo que hacer tenerlos, 3.000 unidades, profe. ¿ahí me escuchan bien? Sí, profe, tenemos que hacer 3.000 unidades para que me dé 40 millones, 047.000. Sí. Pero yo les dije 40 millones, pero sí es el dato, 992.900. Para yo poder tener ingresos de 40 millones, tengo que producir, ¿cuántas unidades? 2.997 unidades, ¿correcto? 2.997 unidades. Para producir unos ingresos, es decir, necesito un flujo de caja de 40 millones. 2.997 unidades aproximadamente, porque da 2.996 con 47. Ahora, desarrollen en este. Mire los costos fijos. Mire los costos fijos. ¿Cuántas unidades tengo que producir y vender? ¿Cuántas unidades tengo que producir y vender para que la utilidad sea el doble de los costos fijos? Es decir, como de 18.600.000, para que esa utilidad sea el doble de los costos fijos. ¿Cuántas unidades tengo que producir y vender para que la utilidad sea el doble a los costos fijos? Quien lo desarrolle tiene 2 puntos para el quiz. Profe, no entiendo la pregunta. Se las vamos a mandar al WhatsApp. Ya, profe. ¿Ya lo hizo? Sí, profe, bueno, creo que sí. Bueno, ¿cuántas unidades tiene que producir y vender para que los costos fijos sean el doble de los 4.506, profe. 4.506 unidades. 4.506 unidades. Listo. Explícanos cómo lo hizo. Profe, pues tomé los 9.334.224 y lo multipliqué por 2, ¿sí? Porque pues dice que el doble, ¿no? Entonces lo ¿Sí? multipliqué por 2. E hice el procedimiento con la fórmula de hallar las unidades, ¿sí? Y pues eso dio. Validar las unidades. Con este. Sí, profe, o sea, toma los 9 millones, los divide por 13.000 pesos menos los 9.000 y da los 4.143 y se dividen entre los dos. Esa es correcto. Muy bien. Millones 334.224.
Listo. Voy a tomar una fotico aquí y borro esto. Mira que no se me vaya el internet. ¿Sí también viene el correo o no? Chicos, ¿escuchan? Chicos, Profe, ¿usted cuántas notas va a sacar? ¿cómo? ¿Cuántas notas va a sacar, profe? Llevo, en cada clase saco una, pero la vez pasada saqué 2. Aquí voy a sacar 2 también. La primera saqué una nota que es el crucigrama. En la segunda clase hice quiz y dejé Hizo el 2. trabajo. Ajá, ya llevamos 3, solo falta una. 3. No, pero espérate, 3. Esta semana, hoy no hago quiz, lo voy a hacer esta semana. Yo dejo link para que ustedes entren y respondan, que es sobre la cartilla. Y ahorita dejo unos ejercicios sobre punto de equilibrio. Es decir, serían 2 notas más, serían 5. Y para la última clase, la del trabajo final, que sería una sexta. ¿Correcto? Entonces, 6 notas lo dividen sobre 6. Y ese es el promedio. Muchas, profe, no nos dé tanto trabajo que nosotros trabajamos. Yo también trabajo. Y trabajo bastante hasta los domingos. Miren, Ayer. bueno, Pero no tiene que resolver taller, profe. Ese es correcto. esperemos cómo avanzamos y ya tranquilo que yo les doy tiempo. No me digan que no hacen tantas notas, más bien pídame tiempo. Que ya es una negociación totalmente diferente, ¿no ven? Pues lo del quiz, estamos hablando del taller, porque es que lo del quiz sí hay un tiempo generalizado para eso. Es bueno que usted lee la cartilla. Entonces, yo no estoy tomando nada de la cartilla porque le estoy explicando la parte práctica. Ay, profe, Bien. pero si deja evaluación que sea de tipo saber, porque es que para uno escribir de conocer cosas que salen en la cartilla. Sí, profe, A, B, C, D. Tipo de Listo. respuesta. Hágale, me las va a buscar. Vamos a bien buscar las preguntas entonces. Bien, o mentiras. Vale, que ahora. Yo les hablaba a ustedes algo sobre el margen de contribución. El margen de contribución. Este está representado en 2. Está representado en pesos y está representado en porcentajes. ¿Correcto? Estamos haciendo este ejercicio. Está representado en pesos. Para el tema de este ejercicio, el margen de contribución representado en porcentajes es del 45%, ¿correcto? Es del 45%. Y representado en pesos, ¿equivale a cuánto? A 4.143. A 4.143 pesos. Yo les dije, ¿cuántas unidades tengo que producir y vender para que la utilidad sea el doble de los costos fijos? Para que la utilidad sea el doble de los costos fijos, es decir, 2 veces los costos fijos. Y como ustedes ya saben que los costos fijos
es de 9.334.000. De reemplazo, la utilidad es igual a 2 por 9.334.224 pesos. ¿Correcto? 9.334.224 pesos. ¿Qué quiere decir? Que ando buscando una utilidad de, ayúdenme con la calculadora, muchachos. 18.668.448. Entonces, esa es la utilidad que yo ando buscando, ¿correcto? Esta es la utilidad que yo ando buscando, de 18.668.448. Es decir, pasa de este número, pasa de acá, pasa de acá. Esos son dos puntos positivos para quien lo adivinó, que es, ¿quién fue que lo hizo? ¿Nombre, por favor? Dayana Charri, profe. Charlie, listo. Esta. Ojo, cada unidad me aporta una ganancia de ¿cuánto? Cada unidad me aporta una ganancia de ¿cuánto? De 4.143 pesos. De 4.140 pesos cada unidad. Entonces, yo necesito saber cuántas unidades debo producir para tener una rentabilidad, una utilidad de 18 millones. Lo que hago es tomar ese número y lo divido por el margen de contribución representado en dinero, que es de 4.143 pesos. Y esto me da, al hacer esa división, me da 4.506 unidades. Son las unidades que tengo que producir. Ahora, Charlie ya no participa en lo siguiente, pero la persona que me grafique bien este número, 4.140, Charlie lo puede hacer, pero ya no tiene puntos. De 4.143 en este plano. Me la grafique. Ojo, antes lo tomamos con el punto de equilibrio de 2.253. Ya no se va a hacer con este número, sino que se va a hacer con 4.143. 4.143 unidades. Quien le tome la foto y me la envíe primero tiene un punto positivo para el quiz. 1. Profe, una pregunta, ¿el quiz a qué hora lo va a hacer? ¿Hoy, hoy o mañana? ¿O en la próxima clase? No, lo va a hacer